There is a scripture which says, Hay un pasaje de la Escritura que dice, the harvest is past and we are not yet saved. la mies ha pasado y aún no hemos sido salvos. I feel like the conference is almost past. Yo me siento que la conferencia, ¿no se oye? Okay, Ahora, a little more. I feel like the conference is almost past, yo me siento que la conferencia ya está casi terminada and I have not yet delivered my message. y todavía no he entregado mi mensaje. I have to pray that the Lord will perform a miracle this morning, Tengo que orar para que el Señor haga un milagro esta mañana, because I have about 5 messages I want to preach. porque tengo como 5 mensajes que quiero predicar. I preach the everlasting gospel. Yo predico el Evangelio eterno, It just keeps on lasting and lasting and lasting. porque sigue y sigue y sigue y sigue. I want to look again in John 15, verse 16. Quiero ver otra vez en Juan 15, 16. We are continuing to talk about how to spiritually reproduce. Estamos tratando todavía el tema de cómo reproducirnos espiritualmente. Read verse 16. El versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. The Lord says to his disciples, I chose you, El Señor dice a sus discípulos, yo os he escogido that you should bear fruit, para que llevéis fruto and that your fruit should remain. y para que vuestro fruto permanezca. By this you will prove you are my disciples. Así probaréis que sois mis discípulos. Everyone who is a disciple of the Lord Todo el que es discípulo del Señor is chosen by the Lord. ha sido escogido por el Señor. You did not choose the Lord, Usted no escogió al Señor, the Lord chose you. sino que el Señor lo escogió a usted. Before you knew him, Antes de que usted le conociese, he knew you. Él le conoció a How many of usted. you know that is true? ¿Cuántos de ustedes saben que esta es la verdad? Now he chose you for a very special purpose, Por un propósito especial, that he could disciple you, para poderlo discipular, and if he disciples you, y si Él lo discipula a usted, then you will be like him entonces usted llegará a ser como Él, in character en carácter and in deed. y en obras. And if you are like him, Y si usted es como Él, you will reproduce usted también se other reproducirá disciples, o reproducirá a otros discípulos, just like he did. igualmente que Él lo hizo. This is simple. Esto es sencillo, It is not complicated. no es complicado. He has chosen us Él nos ha escogido to reproduce para reproducir disciples discípulos like his disciples. como sus discípulos. Can we put that all into one sentence? He has chosen us to reproduce disciples like his disciples. Vamos a ponerlo en una frase continua. Él nos ha escogido para que reproduzcamos discípulos igual que sus discípulos. I believe this is the will of God. Yo creo que esta es la voluntad de Dios. Now, let me try to make very clear Ahora, quiero aclarar that I'm not opposed to the present evangelistic efforts. que yo no me opongo a los esfuerzos que existen ahora en el evangelismo. One of my favorite people Uno de mis personajes favoritos is Billy Graham. es el hermano Billy Graham. He has been used mightily of God. Él ha sido usado poderosamente de Dios. I appreciate the great television programs that reach the unsaved. Aprecio mucho los grandes programas de televisión que llegan a los que no son salvos. I very strongly believe in the use of literature. También creo fuertemente en el uso de la literatura. What I'm saying to you is not that these are bad. Lo que estoy diciéndoles a ustedes no es que estos métodos sean malos. They, in fact, are very good. En realidad son muy buenos, But they cannot take the place pero no pueden tomar el lugar of our being personally reproductive. del hecho de que nosotros tenemos que ser personalmente reproductivos. Personal involvement is very important El involucramiento personal es muy importante, because the Lord wants to make more than converts, porque Dios quiere hacer más que convertidos. but He wants to make disciples Lo que quiere hacer son discípulos who will reproduce que puedan reproducir the mature Christian life. la vida madura cristiana. It is not good for a baby to be born without a family.
No está bien que un niño nazca sin una familia. It is not good for God's babies to be born apart from a family. Tampoco está bien que los hijos de Dios nazcan aparte de su They familia. need to be brought into a fellowship and Tienen born into a fellowship. que nacer dentro de una comunidad. Yesterday we talked about reproducing Christ's character, Ayer hablamos de reproducir el carácter de Cristo and we began to talk about reproducing His works. y también hablamos de reproducir sus obras. He said, "The works that I do Él dice, las obras que yo hago, shall you do also." también las haréis vosotros. I believe He was speaking of the natural and the supernatural. Yo creo que él estaba hablando tanto de lo natural como de lo sobrenatural. For many years I did not hear much about works, Por muchos años no oí nada con respecto a las obras and what I did hear was negative. y lo que oía era negativo. I heard you could not be saved by works, Oí que no podía ser salvo por medio de las obras and this is true. y esto es verdad. But I was not told Pero no se me dijo that I was to be saved for works. que yo debía de ser salvo para las buenas obras. As we read yesterday in Ephesians 2, 8 through 10, Como leímos ayer en Efesios 2, 8 al 10, we're saved by grace, somos salvos por gracia, but we are His workmanship, pero somos hechura suya, created unto good works, creados para buenas obras, that God has ordained beforehand que Dios ha preparado de antemano that we should walk in good works. para que podamos caminar en estas buenas The obras. Bible teaches us La Biblia nos enseña that we are to love one another, que debemos de amarnos los unos a los otros and that we are to serve one another. y que debemos de servirnos los unos a los otros. Would you turn with me to Galatians 2? Podemos buscar Gálatas 2, I'm sorry, Galatians 5. mejor dicho el 5, Gálatas 5. And look with me in verse 13. Y veamos en el versículo 13. Read verse 13. Versículo 13 de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. The scripture says we are free, La Escritura aquí dice que somos libres, but that does not mean we are independent. pero no significa que somos independientes. The Apostle Paul says El apóstol Pablo dice that we are to use our freedom que debemos de usar nuestra libertad to serve one another in love. para servirnos los unos a los otros en amor. The scripture says in 1 John La Escritura dice en 1 Juan and also in the book of John y también en el libro de Juan that we are to lay our lives down for one another. que debemos de entregar nuestras vidas los unos por los otros. We are to give ourselves to good works in serving one another. Tenemos que entregarnos a las buenas obras para servirnos los unos a los otros. If we do this, Si hacemos esto, it will be true of us as it was of the early church. será tan cierto de nosotros como de la iglesia primitiva. The scripture says of them, Como dice la Escritura de ellos, there was not any that had a need among them. que entre ellos no había uno que tuviese necesidad. No one lacked anything. A nadie le hacía falta nada. Isn't that amazing? ¿No es esto Wouldn't it sorprendente? be wonderful to be a part of a group where no one lacked anything? Qué maravilloso sería ser parte de un grupo donde nadie tuviese falta de nada. Would you like to be part of such a group? ¿No le gusta pertenecer a un grupo así? How can it be? ¿Cómo puede ser esto? It can be if we do as they did, if we give what we have to one another and serve one another so that no one lacks anything. Llegará a ser como ellos lo hicieron, que se sirvieron los unos a los otros y se entregaron a sí mismos y sus pertenencias para que nadie tuviese necesidad de nada. It is much easier to tell somebody how to be saved than it is to lay your life down for them. Es mucho más sencillo decirle a una persona la manera de salvarse en vez de entregar su vida por ellos. The scripture does not say that we're merely to tell them how to be saved, La Escritura no dice solamente que debemos de decirles cómo ser salvos, but it tells us that we are to give our lives for them, pero también dice que debemos de entregar nuestras vidas por ellos, even as Jesus did. igual que Jesús lo hizo.
I'm not sure if this is true, Ahora, no estoy seguro si esto es cierto, but I think it is, pero creo que sí. that I should not tell anyone how to know the Lord Jesus Que yo no debiera decirle a nadie cómo llegar a conocer al Señor Jesús, unless I'm willing to serve Him. a menos que esté dispuesto a servirle. I must assume responsibility Yo tengo que asumir la responsabilidad for my reproduction. de aquellos en quien me reproduzco. Parents should never bring a child into the world Los padres no debieran de traer a hijos a este mundo, unless they're willing to serve the child. a menos que estén dispuestos a servir a este niño. It takes a lot less time to conceive Se requiere mucho menor tiempo concebir than it does to raise a mature child. que criar a un hijo hasta que llegue a su madurez. What God wants is mature children. Lo que Dios quiere son hijos maduros. Do you believe this? ¿Creen ustedes esto? One time the chicken and a pig were walking down the street. Un día, una gallina y un cerdo caminaban juntos por la calle And they walked past a mission. y pasaron cerca de una misión. And the chicken said to the pig, Y el pollo le dijo al cerdo, "We should give an offering." debemos de entregarles una ofrenda. And the pig said, "What do you suggest?" Y el cerdo dijo, ¿qué sugieres tú que debamos de dar? The chicken said, "Let's give them ham and eggs for breakfast." Entonces el pollo, o la gallina dice, démosle jamón y huevos para el desayuno. And the pig said, "That's good for you. Y el cerdo dice, bueno, eso está bien para usted. You're just giving an offering. Usted está dando una ofrenda But solamente, for me, it's total sacrifice." pero para mí es sacrificio completo. God is not only asking an offering, Jesús o Dios no está pidiendo solamente una ofrenda, but He's asking us to lay our lives down sino que sacrifiquemos nuestra vida, for one another. unos para los otros. This did not come easy for me to begin to understand. Esto no fue fácil para que yo lo entendiese. I like to tell people about the Lord and then leave A mí me gusta hablar a la gente del Señor y después irme and let the Lord take care of y them. dejar que el Señor cuide de ellos. But the Lord said to Peter, Pero el Señor le dijo a Pedro, "If you love me, si me amas, take care of my sheep." cuida, apacienta mis ovejas. Several years ago, Hace varios años I was ministering in a black congregation in the northern part of the United States. estaba ministrando en una congregación de negros en los Estados Unidos. I am from the south in the United States. Yo soy del sur de los Estados Unidos, I am from Alabama. soy de Alabama, I am from the south of Alabama. soy del sur de Alabama. And as you might know, Y como usted podrá saber, there has been racial tension at times in the United States. ha habido tensión racial en los Estados Unidos a menudo. Now, I'm happy to be able to relate to all of God's people. Ahora me siento feliz de que yo puedo relacionarme con todo el pueblo de Dios. And I was asked by the pastor to speak to his congregation. Y este pastor me pidió que le hablase a su congregación. I enjoy preaching to black congregations. Y yo me siento bien predicar en una congregación de negros, They are more expressive. porque son más expresivos. They help me preach more. Me ayudan a ministrar mejor. When I preach to black people, Cuando yo les ministro a ellos, I get more excited. yo me emociono más. We enjoy the Lord together. Y nos disfrutamos del Señor juntos. And this one Sunday morning, it was very hot. Y este domingo por la mañana estaba muy And I had caliente. perspired my clothes down. Yo había sudado y había empapado la ropa. And I was going to have to preach again in a few minutes. Y dentro de unos minutos iba a predicar de nuevo. And so I went to the pastor's office. Así es que fui a la oficina del pastor, al estudio del pastor, He had bathroom facilities y había un baño ahí and a place where I could take off my shirt y un lugar donde yo podía cambiarme camisa and wipe the perspiration off. y secarme, It was very hot. porque es muy caliente. When I got to the church at first,
Cuando entré a la iglesia, a la congregación primero, I noticed a little man following me around. me di cuenta de que había un hombre bajito siguiéndome. He was a black man, Era un hombre negro and he had a big smile. y tenía una sonrisa bien grande. He was about this tall. Era como de este tamaño He was about 70 years old, y tenía como 70 años, but he looked much younger. pero semejaba más joven. He was dressed very well, Estaba muy bien vestido and he seemed happy. y era feliz, se veía. He never said much, No decía mucho, but every time I looked around, there he was. pero cada vez que me daba vuelta, notaba que ahí estaba And he él. was smiling real big. Y él sonreía de oreja a oreja. And so this day, when I went to the pastor's office to take off my shirt, Así que esta vez que entré al estudio del pastor para cambiarme de camisa, I was standing in front of the mirror. estaba frente al espejo, I was undoing my tie, estaba sacándome la corbata and I heard this man saying, y oí a este hombre que decía, "Stop, stop." dice, deténgase, deténgase, You can't do that. no puedes hacer eso. I thought ¿No I se had oye? done something. I thought I had done something wrong. Yo creí que había hecho algo malo And he came over to me y él vino a mí and he said, Y "I me- can't preach, y me dice, yo no puedo predicar, I can't teach, no puedo enseñar, but he said I can serve." pero puedo servir. He said, "You're taking my job away from me." Dice, usted me está quitando a mí mi trabajo. I didn't know what he was talking Yo about. no sabía lo que le estaba diciendo. He said, "You're a man of God." Dice, tú eres un hombre de Dios. He said, "We have prayed that the Lord would send you here." Y hemos orado para que Dios lo enviara a usted. He said, "The Lord sent you." El Señor a ti. He said, "If Jesus had come himself," Si Jesús hubiese entrado él mismo en he persona, said, "there are a lot of things I would like to do for Jesus." dice, hay muchas cosas que me gustaría hacer para Jesús. But he said, "You are his servant, Pero usted es su siervo and you have come in his place." y usted ha venido en su lugar And he said, "I want to serve you." y yo quiero servirlo a usted. I didn't know how to respond. Yo no sabía cómo responder a esto And I felt clumsy. y yo me sentí incómodo And he began to take off my tie. y él comenzó a quitarme la corbata And he helped me take off my shirt. y me ayudó a quitarme la camisa And he said, "I can't preach, y dice, yo no puedo predicar, and I can't teach." no puedo enseñar, But all the while, pero todo el tiempo he was wiping me down with a towel. él me estaba secando con una toalla He preached the greatest sermon on serving I ever heard. y él predicó el sermón más maravilloso en el servicio que jamás yo haya oído. And he took some spices, Después cogió unas especies and he rubbed my body, y comenzó a frotar mi cuerpo. and he helped me back on my shirt Me ayudó de nuevo con la camisa and my tie, y con mi corbata and he served me. y me sirvió. Now he is a black man. Ahora él es un hombre negro. The day is over when black men have to serve white men. Ahora el día ya ha pasado donde el hombre negro tenga que servir al hombre blanco. As a matter of fact, it's harder for a black man to serve a white man La realidad es que es mucho más duro para un hombre negro servir a un hombre blanco because of the past problems. por los problemas del pasado. But as he was serving me, Pero mientras él me servía and he was handling me like he was handling the Lord, y él hacía estas cosas como si fuesen para el Señor, he humbled me. él en realidad me sentí no humillado sino humilde. And I thought I was going to melt into a puddle. Ahora yo creí que yo me iba a desintegrar. And when he got through, Cuando él terminó, he stepped back and looked at me. él se retiró un poco y me miró He said, "You look nice." y me dice, te ves bien. I said, "Lord, you must teach me how to serve. Y yo dije, Señor, tienes que enseñarme cómo servir. I am a proud man. Soy un hombre orgulloso. I cannot serve, Yo no puedo servir and I cannot receive service." y tampoco puedo recibir servicio. But the Lord himself said, Pero el Señor mismo dijo "You are free. que somos libres, You don't have to serve, no tenemos que servir, but use your freedom pero use su libertad to express your love para expresar su amor, and to serve one another." para serviros los unos a los otros. We don't serve because we have to. No servimos porque tengamos que hacerlo. We serve because we want to be like our Lord. Servimos porque queremos ser como nuestro Señor. And he was a servant. Y Él era un siervo. He took the water Él tomó el agua and the towel, y la toalla and he came to Peter. y vino a Pedro And he said, "I'm going to wash your feet." y le dijo, Pedro, te voy a lavar los pies. Peter said, "No." Pedro dice, no, Señor. How many of you would feel like Peter? ¿Cuántos de ustedes se sentirían como Pedro?
The Lord wants to teach us how to do good things for each other. El Señor quiere enseñarnos la manera de hacer buenas obras unos a los otros. If we develop this attitude, Si desarrollamos esta actitud, we will have a lot less problem with gossip vamos a tener menor problemas con los cuchicheos and bitterness, y con la amargura, anger, con la ira and all of those things. y estas otras cosas. We must learn to reproduce the works of Christ. Tenemos que aprender a reproducir las obras de Cristo. Let's say it together. Digámoslo todos juntos. Tenemos que aprender a reproducir las obras de Cristo. I believe what Brother Amitian preached last night. Creo que lo que el hermano Emitian predicó anoche, I believe the Lord is going to restore the church. que Dios va a restaurar a su iglesia. We cannot have a New Testament church No podemos tener una iglesia nuevo testamentaria without New Testament Christians. sin que haya cristianos como del Nuevo Testamento. If He restores the church, Si Él restaura su iglesia, it also means He's going to restore us también quiere decir que Él nos va a restaurar a nosotros to behave ourselves para que nos comportemos in the attitude of service. en la misma actitud de servicio. Now, the scripture is very clear. Pero la Escritura es muy clara. Look with me in Matthew 25. Busquemos en Mateo 25. It tells here about the time of judgment. Dice aquí algo sobre el día del juicio. In verse 34, En el versículo 34, Jesus describes the scene. Jesús describe la escena. The sheep on the right hand, Matthew 25, 34. The sheep are on the right hand, Las ovejas están en la mano derecha and the goats are on the left hand. y las cabras a la izquierda. Read verse 34 through 40. Del versículo 34 al 40 de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió: cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Now, we cannot go to heaven by doing good works. Ahora, no podemos entrar al cielo haciendo buenas obras, But if we have been born again, pero si hemos nacido de nuevo, we will do good works. haremos buenas obras. How many of you would like to do something for Jesus? How many of you would like to serve Jesus? ¿Cuántos de ustedes les gustaría servir a Jesús, hacer algo por Jesús? How can you do this? Ahora, ¿cómo lo puede hacer? He is in heaven at the Father's right hand, Él está en el cielo, a la derecha del Padre, but He is also here. pero también está aquí. He said, inasmuch Él dice: por cuanto as you do it unto one of the least of these my brothers, lo hiciste a uno de los más pequeños de mis hermanos, you have done it unto me. lo hiciste a mí. When I serve His people, Cuando yo sirvo a su pueblo, I serve Him. yo le sirvo a Let Él. them repeat that. Repitamos: cuando yo sirvo a su pueblo, le sirvo a Él. Again. Otra vez: cuando yo sirvo a su pueblo, yo le sirvo a Él. If we really understand this, Si en realidad entendemos esto, we are going to freely give ourselves to one another. vamos a darnos con libertad los unos a los otros. We must learn to honor one another. Tenemos que aprender a honrarnos los unos con los otros. If I had opportunity, Si tuviese oportunidad, I would like to share about honor. me gustaría compartir algo como honrar. Many of us have been taught Muchos de nosotros hemos sido enseñados that we should not honor people que
que no debemos honrar a las that personas, we should honor only the Lord. que debemos dar honra únicamente a Dios. But it is the Lord who teaches Pero es el Señor mismo quien enseña that we must learn to honor. que tenemos que aprender a enseñar a honrar. We honor God, Honramos a Dios, we honor our parents, honramos a nuestros we padres, honor the elders, honramos a los ancianos, we honor the wives, honramos a las esposas, we honor the church, a la iglesia, we honor our brothers. honramos a los hermanos. There are many, many instances in the Bible Hay muchas instancias en la Biblia where we are taught to take the lesser position, donde se nos enseña a tomar la posición más give baja honor to one another, para dar honra a uno al otro and serve one another y in love. servir el uno al otro en amor. Now there are times when our efforts are not enough, Ahora, hay veces cuando nuestros esfuerzos no son suficientes, when we need miracles. cuando necesitamos milagros. I believe we are more likely to see miracles Yo creo que vamos a ver más milagros if we have obeyed the Lord. cuando hayamos obedecido al Señor. Then we can pray the prayer of faith Entonces podremos orar la oración de fe with a good conscience con una buena conciencia and expect God to do the supernatural. y esperar que Dios haga lo sobrenatural. Character Carácter, plus works más obras, plus the supernatural más lo sobrenatural, equals reproductivity. igual reproductividad. When they behold your good works, Cuando ellos vean tus buenas obras, they will glorify the Father in heaven. glorificarán al Padre que está en los cielos. This is what the scripture says. Esto es lo que dice las Escrituras. The day of visitation from the Lord El día de visitación del Señor will produce observable deeds producirá obras que se puedan ver, that will cause the world to glorify God. que hagan que el mundo glorifique a Dios. Now listen carefully. Ahora, oigan cuidadosamente. It is one thing for the church to glorify God. Ahora, es una cosa que la iglesia glorifique a Dios, It is another thing for the heathen to glorify pero God. es otra cosa que los impíos glorifiquen a God Dios. says when the church becomes what it ought to, Dios dice que cuando la iglesia sea lo que deba de ser, that the heathen will que glorify God. entonces los impíos glorificarán a Dios. Would you like to see the heathen glorify ¿Les God? gustaría a ustedes que los impíos glorificaran a Dios? When will this happen? ¿Cuándo va a suceder esto? When the church becomes what the Lord wants it to be. Cuando la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Then even the heathen Entonces, aún hasta los impíos will have to confess tendrán que confesar that Jesus Christ is Lord, que Jesucristo es el Señor, because he has done what he said he would do porque Él ha hecho lo que dijo que iba a hacer in his people. en su pueblo. We cannot expect the world to respect our God No podemos esperar que el mundo respete a nuestro Dios until we obey our God. hasta que nosotros obedezcamos a Dios. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, I am ready to punish all disobedience yo estoy listo para tomar en cuenta o para castigar toda desobediencia when your obedience is complete. hasta que vuestra obediencia sea completa, perfecta. I cannot undervalue the importance of miracles. No puedo subestimar la importancia de los milagros. The supernatural is necessary Lo sobrenatural es necesario if we are going to see people come to the Lord. si vamos a tener que ver a la gente que venga al Señor. I want to share something further Quiero compartir algo más on how you lead people to know the Lord. en la manera de cómo llevar a las personas al conocimiento del Señor. As we reveal His character Cuando nosotros reflejamos su carácter and His works, y sus obras, they are going to ask us the question they asked the early church. ellos son los que van a hacernos la pregunta que hicieron a la iglesia primitiva. What must we do to be saved? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? When we obey the Lord, Cuando obedecemos al Señor, the Holy Spirit begins to convict the sinner. el Espíritu Santo comienza a llevar convicción al pecador. If the Holy Spirit is not convicting, Si el Espíritu Santo no está dando convicción, there will be no real salvation. no habrá salvación How verdadera. many of you believe that's true? ¿Cuántos creen que esto es cierto? There's not. No real. No hay real salvación.
How many of you would like to see a real conviction of the Holy Spirit move across Latin America? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver un movimiento del Espíritu Santo para traer convicción a través de Latinoamérica? Would you like to see this? ¿Les gustaría verlo? How many of you know that the Holy Spirit can convict people out in the world without them being in church? ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo puede traer convicción al mundo allá afuera y no solamente dentro de la iglesia? Yeah. In the great revivals of history, people were saved in their homes, they were saved in their cars, they were saved as they went. En los grandes avivamientos de la historia, las personas eran salvas en sus carros, en sus automóviles, en las calles, donde quiera que iban, se salvaban. How many of you have ever been under conviction for sin? ¿Cuántos de ustedes han estado bajo convicción por algún pecado? Have you? ¿Han estado algunos de ustedes bajo convicción? It is a severe thing. Es una cosa severa. You can't sleep. No puedes dormir, You're not hungry. no tienes hambre, You get concerned about yourself. te interesas por ti mismo, te And preocupas. you feel like God is watching everything you do. Y pareciera como que si Dios te está mirando y a todo lo que haces. When you get under conviction, Cuando estás bajo convicción, it is a very difficult situation. es una situación muy difícil. If God begins to convict the sinners, Si Dios comienza a traer convicción sobre los pecadores, there will be many people converted. muchas personas se convertirán. What is God waiting on? ¿Qué está esperando Dios? He is waiting on the church to obey, Está esperando a que la iglesia obedezca, so that when the sinners are converted, para que cuando los pecadores se they conviertan, will be added to a healthy church. puedan ser agregados, sumados a una iglesia saludable. Right now, God is convicting the church. Ahora mismo Dios está trayendo convicción sobre la iglesia. He is dealing with us, Está tratando con nosotros so that we can become the kind of spiritual family para que podamos convertirnos en el tipo de familia that espiritual babies can be born into. donde puedan nacer hijos espirituales también. I want you to turn with me to Colossians, Quiero que busquemos en the Colosenses, first chapter. el primer capítulo. Verse 13. Versículo 13. Let's just read verse 13. Versículo 13 de Colosenses 1. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. We have been delivered Hemos sido salvados o librados from the kingdom of darkness del reino de las tinieblas to the kingdom of Jesus Christ. al reino y trasladado al reino de su amado Hijo. Salvation is changing kingdoms. La salvación es un cambio de reinos. Say it together. Digámoslo juntos. La salvación es un cambio de reinos. It is not simply a personal experience No es solamente una experiencia personal in an isolated condition, en una condición aislada, but it is when a person has been taken out of one kingdom and put in another kingdom. es cuando una persona ha sido sacada de un reino y puesta en otro reino. We are baptized out of the world. Nuestro bautismo, salimos del mundo, We die to it. morimos al mundo We're baptized into the church. y salimos y resucitamos dentro de la iglesia. We change community. Cambiamos de comunidad. We move from the unregenerate community Nos mudamos de la comunidad no regenerada to the regenerated community. a la comunidad ya regenerada. Let's go to Acts 2. Veamos en Hechos 2, Acts, the second chapter, and I would like to look about verse 32. en el versículo 32 de Hechos 2. Now, when Peter preached on the day of Pentecost, Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, he was a part of something. él era parte de algo. He was with the other 11 apostles. Estaba con los otros 11 apóstoles. He was with the 120. Estaba con los 120. There was a whole group of people Había un grupo de personas who were committed to one another, que tenían un pacto uno con el otro. who loved one another, Se amaban los unos who con a had los been otros. filled with the Holy Spirit. Habían sido llenos del Espíritu And Santo. Peter was speaking on their behalf. Y Pedro estaba hablando de parte de ellos.
He was not alone. Él no estaba solo. He was a part of a community of people. Él era parte de una comunidad de personas. And what he preached Y lo que predicó could only be understood podía ser entendido únicamente in the light of what he practiced. a la luz de lo que practicaba. The message that he preached El mensaje que predicó was that Jesus Christ died es que Jesucristo murió, and was risen resucitó and was at the right hand of the Father, y estaba sentado a la diestra del Padre and that he is Lord. y que Él es el Señor. His message was Su mensaje era: Jesus Christ Jesucristo is the Messiah. es el Mesías. Now that had a particular meaning for the Jews. Ahora ese tenía un significado particular para los judíos. He was preaching that Jesus was the king of a kingdom. Él estaba predicando que Jesús era un rey de un reino. He did not simply preach that Jesus will forgive you of your sins. Él no predicó solamente que Jesús le perdonaría de sus He was pecados. preaching that Jesus Christ is a king. Él estaba predicando que Jesucristo es un rey. The message is much larger than we have made it. El mensaje es mucho más amplio de lo que lo hemos dicho. Many people have received forgiveness of sin Muchas personas han recibido el perdón de los pecados that did not understand que no entendieron that they were being born into a kingdom. que estaban naciendo dentro de un reino. That Jesus is not only a Savior, Que Jesucristo no es solamente un Salvador, but He is the King of kings and Lord of lords. el Salvador, sino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. He is our ruler. Él es nuestro gobernador, He is our leader. Él es nuestro líder And we're a part of His people. y somos parte de su pueblo. And we have been baptized Y hemos sido bautizados into a fellowship dentro de una comunidad where people lay their lives down for one another. donde las personas entregan sus vidas los unos por los otros. This message must be restored to the church Este mensaje tiene que ser restaurado a la iglesia so that new converts para que los nuevos convertidos do not get born with the idea no nazcan de nuevo con la idea that they are just individuals que son solamente individuos, who answer to nobody que no le responden a nadie, and are free to do que anything. están libres para hacer cualquier cosa. I say to you, this is not true. Yo les digo a ustedes esta mañana que eso no es cierto. We're a part of a kingdom. Somos parte de un reino. We have a king, Tenemos un rey and we belong to a y community. pertenecemos a una comunidad. We are committed to it, Estamos comprometidos con eso and we're prepared to die for it. y estamos preparados para morir por As ello, our king died for it. como nuestro rey murió Do también. you believe this? ¿Creen ustedes esto? This must come back Esto tiene que regresar into our a understanding. nuestro entendimiento. When Peter preached, Cuando Pedro predicó, he said, repent. dijo: arrepentíos. What they were to repent of Lo que ellos tenían que arrepentirse was not smoking cigarettes no era de fumar cigarrillos, or drinking whiskey o de beber whisky, or saying bad things o de decir cosas malas, or going to the dance. o de ir al baile. Now, before I say any more, Antes de que diga algo más, how many of you love me? ¿cuántos de ustedes me aman? ¿Cuántos de ustedes le aman? How many of you love me? Okay. I want you to be sure before I say the rest of this. Ahora tenía que asegurarme porque quería decir el resto. If you're not sure if you love me, Porque si no estás seguro de que me amas, stick your fingers in here. entonces ponga sus dedos en las orejas, Because I los don't want to oídos, upset you. porque tal vez les va a molestar. What they were to repent of De lo que ellos tenían que arrepentirse was that they had rejected era que habían rehusado, rechazado his lordship. el señorío. He came as a king, Él vino como rey, the Messiah of Israel, el Mesías de Israel, the ruler of the el world, gobernador del mundo, and they killed him. y ellos lo mataron. The big problem we have El problema que tenían is not our habits, o que tenemos no son nuestros hábitos, not the things that we are doing wrong. no son las cosas que estamos haciendo mal, It is that we have rejected sino que hemos rechazado the king, al rey, the ruler. el gobernador. If we accepted his government, Si aceptamos su gobierno, then all of these other things would get straightened out. entonces todas estas otras cosas se van a arreglar. Jesus Christ El Jesucristo is king. es rey, He's my king. Él es mi rey. Say it with me. Digámoslo, Jesus Christ Jesucristo is king. es rey, Él es mi rey. Let's do it again. Hagámoslo otra vez. Jesucristo es rey, Él es mi rey. It is not only these things I've named,
no son solamente estas cosas que he mencionado, but everything we do sino todas las cosas que hacemos must be brought under His government, tienen que ser llevado a su gobierno, so that we can say what Paul said. para que podamos decir, como dijo Pablo, We have been translated out of darkness hemos sido trasladados de las tinieblas into the kingdom al reino de su amado Hijo, of His dear Son. de su amado Hijo. When they accepted the message, Cuando ellos aceptaron el mensaje, they were repenting se estaban of arrepintiendo rejecting His de lordship. haber rechazado su señorío. The word repent En la palabra arrepentimiento means you are going in this direction. significa que estás caminando en esta dirección, You stop and consider what you're doing. te detienes a considerar lo que estás haciendo, You are sorry that you're doing it wrong. lo sientes que estás haciendo mal, You have seen what God has shown you, estás viendo lo que Dios te ha mostrado, that your own way ends in death. que tus propios caminos terminan en muerte, And you turn around y te das media vuelta and go the other way. y caminas en la dirección That's contraria. what repentance means. Eso es lo que significa el arrepentimiento. They saw Ellos vieron they had rejected the king. que habían rechazado al rey They were grieved in their heart. y lo sentían en su corazón, They turned around se dieron vuelta and they received him as king. y recibieron a él como rey. They received the community he had established. Recibieron la comunidad que él había establecido. They received the Holy Spirit that had come. Recibieron el Espíritu Santo que había descendido. They received it all at once, Lo recibieron todo de una sola vez and they were baptized. y fueron bautizados. We have thought Hemos enseñado that to get born again que para nacer de nuevo, is all that's necessary. que todo lo que es necesario, Then if we're really spiritual, que si somos, que eso es todo lo que es necesario, then we receive the Holy Spirit. y si somos espirituales, entonces recibimos el Espíritu Santo Maybe 20 years later. de 20 años después. And then if we're really, really spiritual, Y si en realidad somos espirituales, then we receive Jesus as Lord. entonces recibimos a Jesucristo como Señor. This is not the way they did it. Esta no es la manera que lo hicieron ellos. It was all part of the same experience. Todo era parte de la misma experiencia. Jesus is King. Jesús es Rey, They were baptized into His government, fueron bautizados en su gobierno and they received the Holy y Spirit, recibieron el Espíritu Santo and they were added to the community, y fueron agregados a la comunidad and they broke bread daily from house to y house. partieron pan cotidianamente, diariamente de They casa en prayed. casa. They prayed and loved one another, Oraron juntos y se amaban los unos a los otros and they changed the world. y cambiaron el mundo. What we are doing ¿Qué estamos haciendo? will not change the world. Lo que estamos haciendo no cambiará el mundo. Inviting people just to be born again, Invitar a la gente a que nazca de nuevo, apart from the lordship of Jesus aparte del señorío de Cristo and the power of the Holy y Spirit el poder del Espíritu Santo and the unity of the church, y la unidad de la iglesia, will not change the world. no cambiará el mundo. But these things Pero estas cosas will change the world cambiarán al mundo because they have changed the world. porque ya lo han hecho así. When the Lord Jesus Cuando el Señor Jesús changes the church, cambia la iglesia, the world will be no problem. el mundo no será un problema. I came here to teach. Yo vine aquí a enseñar I have preached. y les he predicado. I cannot help it. Lo siento, no lo puedo remediar, I'm burdened for the church. porque tengo una carga por la iglesia. When we bring people to Jesus, Cuando llevamos a las gentes a los pies de Jesús, we must be prepared to say to them, tenemos que prepararnos a decirles a ellos, do what we are doing. hagan lo que nosotros estamos haciendo. If we cannot say that, Si no podemos decirlo, then we're being hypocritical. entonces estamos siendo We're hipócritas, being dishonest. deshonestos. The Apostle Paul said, El apóstol Pablo dice, follow me. sígueme Now to some of us, o imitadme a mí. Para algunos de nosotros that may sound arrogant. es posible que eso suene como arrogancia, But if you cannot say that, pero si no lo puedes decir, then you cannot lead people in the ways of the Lord. entonces no puedes guiar a las personas en los caminos del We want Señor. to point to them. Tenemos que señalarles a ellos, We want to say to them, tenemos que decirles a ellos, don't do what I'm doing. no hagas lo que yo estoy haciendo. Be like Jesus.
sé como Jesús. Aren't we like Jesus? ¿No somos nosotros como Jesús? The world doesn't want somebody to tell them what to do. El mundo no quiere que se les diga lo que tiene que hacer. They want somebody to show them what to do. Ellos quieren ver y que les demuestren lo que se debe de hacer. Several years ago, I was in Los Angeles. Hace varios años estaba en Los Ángeles. Los Angeles is a big city, Los Ángeles es una ciudad muy grande, like Buenos Aires almost, casi del tamaño de Buenos Aires, and it has freeways, y tiene estas supercarreteras and they go all over the city. y van por toda la ciudad. It's very easy to get lost, Es fácil perderse en Los Ángeles. the traffic is very fast. El tráfico es muy rápido. If you don't know your way around, Si no conoces el camino, you not only get lost, no solamente te pierdes, you get run over. sino, ¿cómo se llama? Pasan sobre ti. And I was raised in a very small town. Yo nací y crecí en un pueblo muy pequeño. The roads were dirt, Eran calles de tierra. and it has taken me a long time Y ha tomado mucho tiempo to get used to big cities. acostumbrarme a las ciudades grandes. Y llegó el tiempo cuando tenía que regresar al aeropuerto Catch the plane and go home. para tomar el avión para regresar a casa. So I rented a car, Así es que alquilé un auto. and I thought I will drive to the airport. Pensé, bueno, voy a manejar hasta el aeropuerto. And I got a map. Saqué un mapa. My wife was sitting in the front seat, Mi esposa estaba junto a mí en la silla de adelante. and she had the map, Ella tenía el mapa and I was driving to the airport. y yo manejando hacia el aeropuerto. And I thought to myself, Y yo pensé en mí mismo, I don't know too well the way, yo no conozco muy bien el camino, but I have plenty time. pero tengo suficiente tiempo. So we got on the freeway, Así es que entramos en esta and supercarretera we were driving toward the airport, y vamos a camino rumbo al aeropuerto. and cars were passing us very fast, Y los carros venían rápidamente y nos dejaban and I atrás. was trying to read the signs Yo estaba tratando de leer las señales del and camino read the map, y leyendo el mapa, and my wife wasn't sure, y mi esposa no tenía seguridad and we almost got hit several de times. dónde íbamos y casi chocábamos varias veces. It's a real test of your spirituality. Es una gran prueba a su espiritualidad. And so before I knew it, I had passed the airport. Antes de que me diera cuenta, había pasado el In aeropuerto. fact, I had passed the whole city. Ya había salido en realidad de la ciudad completamente. So I got off the interstate, Así es que me salí de esta carretera and I pulled up to a traffic light. y paré en esta luz de semáforo And there was a man in his car by the light. y estaba un hombre en su carro ahí. I said, "Can you tell me the way to the airport?" Y le pregunté, ¿puedes indicarme el camino al aeropuerto? Oh, he said, "It's simple. Y dice, es sencillo, You can't miss it." no puedes perderte. That's what they always say Eso es lo que dicen siempre, before you miss it. antes de que lo pierdas. And he said, "Get back up on the interstate Dice, entra nuevamente a la carretera and go a little ways back the other direction. y camina y anda un poco en la dirección You'll see contraria. another road, turn to the right. Cuando veas otra carretera, dobla a la You derecha, can't miss it." no puedes perderte. So I got back. Así es que regresé, I drove a long time. manejé mucho tiempo I never saw the road he was talking about. y jamás vi la carretera de la que él estaba hablando. I said, "I have missed it." Y dije, la volví a perder. So I pulled off the road. Así es que salí de la carretera otra vez, I went into a gasoline station. entré a una estación de gasolina I said, "Can you tell me how to get to the Los Angeles airport?" y le pregunté, ¿puedes indicarme la manera de ir al aeropuerto de Los The Ángeles? man started speaking Spanish. Y el hombre comenzó a hablarme en español. I said, "I missed it a long way this time." Y dice, esta vez de veras que sí lo perdí todo. I got back up on the interstate. Volví otra vez a la carretera By now it was dark. y ahora ya era de noche. My plane was going to be leaving soon. El aeroplano iba a salir ya. It was harder to read the signs. Y era más difícil leer los rótulos. I thought maybe if I can see where the airplanes are taking off and landing, I can find it. Entonces me dije a mí mismo, si puedo ver dónde bajan y descienden los aeroplanos, tal vez pueda llegar ahí. So I started following airplanes. Así es que comencé a seguir aeroplanos. That's very hard. Y eso es muy difícil. Pretty soon I was desperate. Pronto me desesperé. I thought I'll never find it. Dije, jamás lo voy a I'll encontrar. miss my airplane. Voy a perder mi vuelo. I'll have to spend the night in Los Voy Angeles a with my tener que family. pasar la noche en Los Ángeles con mi familia. I had driven way back in the back part of the city.
había manejado y había salido atrás de la ciudad. It looked very bad. Y se veía todo muy mal. Finally, I came to another red light. Finalmente llegué a este otro semáforo There was a man in his car over there. y estaba este hombre en su automóvil ahí. By now, I was very humble. Ahora estaba muy humilde, humillado. I knew I didn't know what I was doing. Sabía que no sabía lo que estaba haciendo. I couldn't read the map right. No podía leer bien el mapa I was very frustrated. y tenía mucha frustración. I was a long ways from home. Estaba muy lejos de casa I said in a very meek voice to this man beside me, y le dije en una voz muy humilde a este hombre cerca mío. I said, can you tell me where the Los Angeles International Airport is? ¿Podría usted por favor decirme dónde está el aeropuerto de Los Ángeles? And he looked at me and smiled, Y él me vio a mí y se sonrió and he said, follow me. y me dijo, sígueme. I said, Y hallelujah. yo dije, aleluya. I got right behind him. Yo me puse detrás de él. If he drove fast, Si él manejaba ligero, I drove fast. yo manejaba ligero. I stuck right to his back bumper. Me pegué junto a su bumper. If he ran a red light, Si él pasaba una luz I roja, ran the red light yo too. también la pasaba. I wasn't going to let him get away. Yo no lo iba a dejar que se perdiera. He knew where the airport Porque él was. sabía dónde estaba el I was aeropuerto. right behind Y him. yo estaba detrás de él. Finally, he pulled up to those beautiful gates, Finalmente él entró en esos hermosos puertas, and he portones, said, there it is. y me dice, ahí He está. had driven 5 miles out of his way. Él se había desviado 5 millas fuera de su camino. I was sure he was an angel from God. Yo supe que era un ángel de Dios. I appreciated so much. Aprecié bastante, He mucho. didn't say it's that way. Él no dijo, es por ahí. He said, follow me. Él dijo, sígueme. Do you understand? ¿Entiende? Many people are lost. Muchas personas están They perdidas. have tried every avenue. Han probado todas las avenidas. They have tried everything they know. Han probado todo lo que saben. And Christians have said it's that way. Y los cristianos han dicho, es You por ahí. can't miss it. No puedes perderte, But they are missing it. pero lo están perdiendo. They ask another Christian, Preguntan a otro cristiano and he says it's that way. y dicen, es por allá. It's much easier to point Es mucho más sencillo apuntar, señalar, than it is to lead. que es guiar y dirigir. A leader Un líder must go the way himself. tiene que caminar el camino él mismo. A pointer Uno que apunta, may have never been there. es posible que jamás haya estado ahí. We need leaders. Necesitamos líderes. I have just a few minutes. Tengo unos pocos minutos. I want to talk for just a moment Quiero hablar por unos minutos about some principles sobre ciertos principios of what to do when people accept the Lord Jesus. de qué es lo que debemos de hacer cuando las personas aceptan a Jesús. When they have beheld your life, Cuando hayan visto su vida, when they've seen your works, cuando hayan visto sus obras, when they have believed what you're saying, cuando hayan creído lo que usted está diciendo, when they say to you, what must we do to be saved? cuando le pregunten qué debemos de hacer para And ser after salvos, you have said to them, y después de haberles dicho, repent, arrepiéntase, be baptized, bautícese, receive the Holy Spirit, reciba el Espíritu Santo, and they do those things, y ellos hacen estas cosas, then what do you do? entonces, ¿qué es lo que haces? ¿O qué debes de hacer? What we do at that point is very important. Lo que hagamos en esta etapa, en este punto, es muy importante. The first impressions of a new Christian are very lasting. Las primeras impresiones de un cristiano nuevo son muy perdurables. The people who lead him to the Lord Las personas que lo conducen al Señor are the ones he's going to believe. son las personas a quienes Él va a creer. What you do, Lo que usted hace, he will believe is the right way. Él va a creer que es el camino correcto. And like a new child, Y como un niño nuevo, he will imitate what he sees you do. va a imitar lo que Él ve a usted hacer. I can usually tell what group people belong to Generalmente yo puedo determinar a qué grupo pertenece una persona by their habits, por sus hábitos. because they pick up the habits, Porque ellos reciben y toman los hábitos, Of las the group. costumbres del grupo. and that's not bad Y eso no está mal, if the habits are good. si los hábitos y costumbres son buenos. There are 7 spiritual laws Hay 7 leyes espirituales
that apply to a new convert. que se aplican a un nuevo convertido. May I just name them without spending a lot of time? Voy a mencionarlas sin pasar mucho tiempo en ellas. If you're taking notes, you'll want to write this down. Si está tomando notas, les gustaría apuntar estas. These are practical principles Estos son principios prácticos of body relationships or church relationships. pertenecientes a las relaciones dentro del cuerpo o la iglesia. The first principle is what I call the law of government. El primer principio es lo que yo llamo la ley de gobierno. The law of government can be stated this way. Esta ley de gobierno puede ser declarada de esta manera. Entrance into fellowship La entrada a la comunión requires coming under headship. requiere que se entre bajo gobierno. Maybe we could say it. Entrance into fellowship requires coming under headship. Maybe they could say that. Or under authority. Autoridad. Entrance into fellowship requires coming under authority. La entrada a la comunión se requiere entrar bajo autoridad. Vamos a decirlo otra vez. La entrada a la comunión requiere entrar bajo autoridad. Digámoslo todos juntos. La entrada a la comunión requiere la entrada bajo la autoridad. Now I want to be able to explain this clearly. Ahora quiero explicar esto con claridad. If you want to fellowship with my children, Si usted quiere tener comunión con mis hijos, you must first recognize that I am their father. usted tiene que reconocer primeramente que yo soy su padre. If you do not accept the fact that I am their father, Si usted no acepta primeramente el hecho de que yo soy your su padre, fellowship with them su comunión con ellos will cause rebellion. causará rebelión. If you want to fellowship with my wife, Si usted desea tener comunión con mi esposa, you must accept the fact that I am her husband. usted tiene que aceptar el hecho de que yo soy su esposo. If you do not accept that, Si usted no acepta eso, then you may try to lead my wife astray. entonces es posible que usted trate de llevar a mi esposa por mal camino. If I'm going to come to Argentina, Si yo voy a venir a Argentina, I must accept the government of Argentina. yo tengo que aceptar el gobierno de Argentina. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? I'm not a rebel. No soy un rebelde, I'm not a subversionist. no soy un subversivo, I'm a Christian. soy un cristiano. The Spirit of Christ El espíritu de Cristo is the spirit of submission. es el espíritu de sumisión, de Where- sujeción. wherever I go, Donde quiera que voy, I must recognize the authority tengo que reconocer la autoridad if I'm going to fellowship with those that are under that authority. si voy a ser capaz de tener comunión con aquellos que están bajo aquella autoridad. Do you understand? ¿Comprenden esto? If we do not practice this, Si no practicamos esto, everywhere we go, donde quiera que vamos, we cause trouble. causamos problemas. We cause children to rebel against their parents. Porque los hijos se rebelan contra sus padres, We cause wives to rebel against their husbands. porque las esposas se rebelan contra sus esposos We cause people to rebel against their government. y personas que se rebelan contra su gobierno. We cause people to rebel against their pastors. Y hacemos que las personas, las ovejas se rebelen contra sus pastores. If you come here from a church, Si usted viene aquí de una iglesia, I honor your pastor. yo honro a su pastor. I want your being here Yo quiero que usted esté aquí, to make you a blessing to that church. que el estar aquí sea una bendición a su iglesia. This is one of the first things a new Christian must learn. Esta es una de las primeras cosas que un cristiano nuevo That tiene que to enjoy aprender. fellowship with the body, Que para poder disfrutar la comunión del cuerpo, he must recognize the leadership of that body. tiene que reconocer el liderazgo de ese cuerpo. The book of Proverbs says El libro de Proverbios dice, there are 7 things that God hates. hay 7 cosas que Dios aborrece. Anything God hates, Cualquier cosa que Dios aborrece, you should leave alone. usted debe de dejarla quietita. One of those things is this: Una de esas cosas es esta, he that sows discord among the brethren. el que siembra discordia entre los hermanos. God hates discord. Dios aborrece la Let's discordia. say it together. Digámoslo juntos. Dios aborrece la discordia. How many of you would like to see more peace in the church? ¿Cuántos de ustedes les gustaría ver más paz dentro de la iglesia? Wouldn't it be good? ¿No sería bueno? This law or principle Este principio brings peace. trae paz. To
to have fellowship with the body, para tener comunión con el we cuerpo, recognize the government of that body. tenemos que reconocer el gobierno de ese cuerpo. If I am with Catholics, Si estoy con católicos, I do not speak against the Pope no hablo en contra del Papa, or the Bishop. obispo. If I am with Methodists, Si estoy con metodistas, I do not speak against their pastor. no hablo en contra de sus pastores. If I am with Baptists, Si estoy con bautistas, I do not speak against the Baptists. no hablo en contra de los bautistas. I may not agree with everything. Es posible que yo no esté de acuerdo I con may todo. very strongly disagree. Y la verdad es que pueda estar en desacuerdo fuertemente But con it is ellos. not my calling Pero no es mi llamamiento to attack authority. atacar la autoridad. The second law is the law of purity. La segunda ley es la ley de la pureza. The law of purity may be stated this way. La ley de la pureza puede ser dicha de esta manera. Staying in fellowship Para permanecer en la comunión requires walking in the light. requiere caminar en la luz. Now, for me to come into fellowship, Ahora, para entrar a esta comunión, I must recognize the authority tengo que reconocer la autoridad that is over that fellowship. que está sobre esa comunidad. If I do not, I am a subversive. Si no lo hago, soy un subversivo. If I recognize the authority of God in that fellowship, Si reconozco la autoridad de Dios en esa comunidad and I accept that Jesus is the Lord of that fellowship, y acepto que el Señor Jesucristo es el Señor And I de come esa into comunidad y entro en ella, if I'm going to stay in it, si voy a permanecer dentro de ella, I must walk in the truth. tengo que caminar en la verdad. Amen? Amén. The Bible says if we walk in the light, La Biblia dice que si caminamos en la luz, as He is in the light, como Él está en luz, we will have fellowship one with another, tendremos comunión los unos con los otros and the blood of Jesus Christ, His Son, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, will cleanse us from all unrighteousness. nos limpia de todo pecado. We must learn to be open with one another. Tenemos que aprender a abrirnos los unos a los otros. We must learn to speak the truth in love. Tenemos que aprender a hablar la verdad en amor. We must not speak against one another. Tenemos que aprender Against one another. We must not speak against one another. tenemos que aprender a no hablar en contra uno del otro And then greet one another with a smile. y a saludarnos los unos con los otros con una sonrisa. God hates this. God hates this. Dios aborrece esto. He wants truth. Él quiere la verdad. God is honest. Dios es honesto, honrado, His children must be honest. y sus hijos deben de ser honrados. If God has a problem with me, Si Dios tiene problemas conmigo, He doesn't go to Brother Bob Él no va al hermano Bob first. primero. He first comes to me. Primero viene a mí. The Holy Spirit comes to me. El Espíritu Santo viene Says, a I mí. want to talk to you. Me dice, quiero hablarte. I don't like what you're doing. No me gusta lo que estás haciendo. The Holy Spirit can be very direct. El Espíritu Santo puede ser muy directo. He's not embarrassed to talk to me about my problem. A Él no tiene vergüenza de hablarme a mí acerca de mis problemas. Now, if I don't listen to the Holy Spirit, Ahora, si yo no escucho al Espíritu Santo, He will go to my pastor. Él irá a mi pastor. He doesn't go to my enemies. Él no va a mis enemigos He doesn't even go to my friends first. y no va ni siquiera a mis amigos He primero. goes to the one that has the authority to do something about it. Él va a quien tiene la autoridad para hacer algo al respecto. And he will go to Brother Bob, Y va al hermano Bob and he will say, I want to tell you something. y le dice, quiero decirte algo. Charles has been doing something wrong. Dice, Charles ha estado haciendo algo malo. I have talked to him about it, Ya le he hablado, but he didn't listen. pero no me escuchó. Now I'm going to tell you what it is, Ahora te voy a decir lo que es and I want you to go talk to him. y yo quiero que vayas y le hables a él. And Brother Bob says, the Holy Spirit's been talking to me. Y entonces el hermano Bob dice, el Espíritu Santo me ha estado hablando. Is it true? Es cierto. Maybe I say, well, I don't agree with that. Y tal vez yo digo, bueno, no estoy de acuerdo con eso. You don't have any right to tell me what to do. Tú no tienes ningún derecho de decirme a mí lo que tengo que I hacer. just obey Jesus. Yo solo obedezco a Jesús. Then Brother Bob will go get one of the other pastors, Entonces el hermano Bob va y consigue a otro de los pastores, according to the scriptures, de acuerdo a las escrituras, and he will say, this is what has happened. y dice, esto es lo que está pasando. We must pray for our brother, Tenemos que orar por nuestro and we must hermano. go to him together. Tenemos que ir a él We must juntos. talk to him in love, Tenemos que hablarle en amor. but he must be honest Pero él tiene que ser honesto if he is going to walk in the fellowship. si va a tener que caminar en la comunidad. Is this true?
¿Es cierto esto? What would happen to the church ¿Qué sucedería a la iglesia if God suddenly dealt with all of the dishonesty? si Dios de repente tratara con toda la deshonestidad que hay? Ananias and Sapphira came to the altar. Ananías y Zafira vinieron al altar They said, "Here is the total price of all of our land." y dijeron, aquí está el precio total de nuestra tierra. The Holy Ghost spoke to Peter. El Espíritu Santo le habló a Pedro He said, "That's not true." y le dice, eso no es cierto. How many of you know the Holy Ghost knows? ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo sabe? Yes, he does. Sí, cierto. Peter said, "Did you sell it for so much?" Y Pedro le pregunta, ¿en realidad lo vendiste por tanto? Ananias said, "Yes." Y Ananías dice, sí. He dropped dead. Cayó muerto. That's serious. Eso es muy serio. I mean, he didn't faint. No se desmayó, He was dead. estaba muerto. How many of you are glad God doesn't kill every liar in the church? ¿Cuántos de ustedes están alegres de que Dios no mata a todos los mentirosos dentro de la iglesia? The Spirit spoke to the writer of the book of Acts. El Espíritu Santo habló al escritor del libro de los Hechos He said, "I want you to write that story down y dijo, quiero que escribas esta historia, because I want every Christian to read it. porque quiero que todos los cristianos la lean. I want them to know Quiero que sepan that God wants honesty in the church. que Dios quiere honestidad en la iglesia. That God wants His people to speak the truth to one another. Que Dios quiere que su pueblo hable la verdad uno con el otro. When we do not speak the truth, Cuando no hablamos la verdad, we may not die. tal vez no muramos. We may not even be put out of the church, Tal vez nos echen fuera de la iglesia, but we will lose our fellowship with one another. pero sí perderemos la comunión los unos It con won't los be otros. real. No será real. We will smile at one another. Nos sonreiremos los unos a los Say, "I otros love you, brother." y diremos, te amo, hermano. And he say, "I love you too." Y el otro dirá, sí, te amo And in también. his heart, Y en su corazón say, "You liar." dices, mentiroso. That's no good. Eso no está bien. I don't want to be a part of that. Do you? Yo no quiero ser parte de eso. ¿Y ustedes? To stay in fellowship, Para permanecer en la comunión, we must walk in the truth. tenemos que caminar en la verdad. The third law La tercera ley is the law of faithfulness. es la ley de la fidelidad. I would state the law of faithfulness this way. Yo declararía esta ley de esta manera. In order to be promoted among God's people, Para poder ser promovido, avanzado en el reino de Dios, one must be faithful to his responsibilities. uno tiene que ser fiel a su responsabilidad. Let me say it again. The law of faithfulness is, La ley de la fidelidad es esta. in order to be promoted among God's people, Para poder ser promovido dentro del pueblo de Dios, one must be faithful to his responsibilities. uno tiene que ser fiel a sus responsabilidades. Podemos decirlos juntos. Para poder ser promovidos en el pueblo de Dios, tenemos que ser fieles a nuestras responsabilidades. Otra vez, para poder ser promovidos en el pueblo de Dios, tenemos que ser fieles a nuestras responsabilidades. Now let me give you a scripture for that. Voy a darle un pasaje de la Escritura para esto. He that is faithful over a few things El que es fiel en lo poco, shall be made ruler over many. gobernará sobre muchas cosas. Let's say the scripture together. Digamos esto. El que es fiel en lo poco será recompensado en lo mucho. Digámoslo otra vez. El que es fiel en lo poco será recompensado en lo mucho. Every new Christian Cada cristiano nuevo should accept the leadership that God has placed over him. tiene que aceptar el liderazgo que está puesto sobre él. He must learn to be honest with his fellow Christians, Tiene que aprender a ser honesto con sus hermanos cristianos, not like the lying that is in the world. no como la mentira que está en el mundo. And he must learn to do little things well. Y tiene que aprender a hacer las cosas pequeñas bien I hechas. believe Yo creo
every new Christian, que todo cristiano nuevo, like every young child, como todo niño pequeño, should be given little jobs to do. debe dárseles pequeños trabajos para hacer. Not big jobs, No grandes trabajos, little jobs. pequeños trabajos. Every Christian. Todo cristiano. A man comes and he gets filled with the Spirit, Un hombre viene y es lleno del Espíritu Santo, he feels the power of God, siente el poder de Dios, he's ready to attack the devil está listo para atacar al diablo and win the whole world for Jesus. y ganar al mundo entero para Cristo. And that's just the first week. Y esta es la primera semana. Then he'll go on to greater things. Y entonces va a ir a cosas mayores He really después. feels strong. En realidad se siente fuerte. Did you ever feel real powerful? ¿Alguna vez se ha sentido usted bien poderoso? You just couldn't hardly contain it. Que no puede contenerse. Felt like the 9 gifts were hanging off your fingers. Siente como si los 9 dones se están guindando de sus dedos. You ever feel like that? ¿Se ha sentido usted alguna vez de esta manera? 2 or 3 maybe. 2 o 3 tal vez. Now what you need to do Ahora lo que necesita hacer is get a little job. es recibir un trabajo pequeño. Your spiritual leader says to you, Su líder espiritual le dice que haga. would you see that the chairs are straight for the next meeting? Por favor, vea que las sillas estén bien alineadas para la próxima reunión. The chairs? Sillas. I want to win the world. Yo quiero ganar al I mundo. feel the power of God. Yo siento el poder de Dios. I don't want to fool with chairs. No quiero estar molesto con estas sillas. I don't feel led to fool with No chairs. siento la dirección de poner las sillas en fila. I didn't receive the Holy Spirit to fool with chairs. Yo no recibí el Espíritu Santo para molestarme con sillas. I'm ready to be an elder. Yo estoy listo ya para ser un anciano. The next meeting the pastor comes, La próxima reunión viene el pastor the chairs are not in order. y las sillas no están en orden. He says, what happened to the chairs? Y le dice, bueno, ¿qué pasó con las sillas? So I fasted and prayed, Dice, ayuné y oré and the Holy Spirit didn't tell me to fix the chairs. y el Espíritu Santo no me dijo que pusiese las sillas en orden. Somebody says, Alguien dice, maybe if you gave him a bigger job, he would do it well. tal vez si le das un trabajo más importante, lo haga bien. Maybe he really doesn't feel like doing chairs. Tal vez es que no quiera molestarse con las sillas. Let's make him a deacon in the church. Hagámoslo diácono de la iglesia. Would it work? ¿Funcionaría esto? No. Would he be a good deacon? ¿Sería un buen diácono? It would save us a lot of trouble if we practiced this principle. Nos ahorraríamos muchos problemas si practicáramos este principio. Faithful in a few things, Fiel en lo poco, ruler over many. recompensa sobre lo mucho. Unfaithful in a few things, Si somos infieles en lo poco, unfaithful in much. también infieles en lo mayor. Every new Christian Todo cristiano nuevo needs to learn the law of faithfulness. tiene que aprender esta ley de la fidelidad. In Luke 16, don't turn, En Lucas 16 no busquen, verse 10 through 12, I believe, versículos 10 al 12, there are 3 areas of faithfulness. hay 10 áreas de fidelidad. I want to just name them for you. Quiero nombrarlas. Faithful in a little, Fiel en lo poco, faithful in money, fiel en el dinero and faithful in that which belongs to another. y fiel en lo que le pertenece a otro. Every new Christian Todo cristiano nuevo needs to learn to be faithful in these areas. tiene que aprender a ser fiel en estas áreas. Faithful in a little, Fiel en lo poco, faithful in money, fiel en el dinero and faithful in that which belongs to another. y fiel en lo que le pertenece a otro. That last principle is this. Este último principio es este. You are not entitled to receive that which is your own No tienes derecho de recibir lo tuyo propio until you have proven you can serve in that which is another's. hasta que pruebes haber podido servir en aquello que no te pertenece. Until you've learned to be a good servant, Hasta que aprendas a ser un buen the siervo, Lord will not make you a master. Dios no te hará un gobernador. The fourth principle El principio número 4 is the law of liberality. es la ley de la liberalidad.
I would state it this way. Lo digo de esta manera. Increase in the grace of God El aumento en la gracia de Dios requires being gracious. requiere que nosotros mismos practiquemos la gracia. Increase in the grace of God requires being gracious. Recibir mayor gracia de Dios requiere que nosotros pongamos en práctica la gracia. Maybe they could say that. Digámoslo esto. Para recibir la gracia de Dios se requiere que practiquemos nosotros la gracia. It's very difficult. By increasing in the grace, receiving more grace is what you said. Para recibir más gracia de Dios Requires being gracious to others. requiere que nosotros practiquemos gracia los unos con los otros. Para recibir más gracia de Dios requiere que nosotros practiquemos gracia los unos con los otros. On their own time, they might study Galatians 6, En su tiempo libre pueden estudiar Gálatas 6, the first 6 verses, los primeros 6 versículos, Proverbs 11, Proverbios 11, verse 24. versículo 24. It says in that verse, Dice en este versículo, there is that which scatters abroad, hay quien desparrama yet it tends to increase. y tiende a incrementarse, a crecer. The more we give, Entre más demos, the more we receive. más vamos a recibir. Just quickly, 3 laws. Rápidamente, 3 leyes. The fifth law La ley número 5, is the law of administration. la ley de la administración. What one produces, Lo que uno produce he must be prepared to oversee. tiene que estar preparado para administrar. Can that translate all right? What one produces, he must be prepared to oversee. Lo que uno produce tiene que estar preparado para supervisar. Let's say that. Digamos, lo que uno produce tiene que estar preparado para supervisar. A new Christian Un cristiano nuevo must recognize the authority. tiene que reconocer la autoridad, He must walk in truth. tiene que caminar en verdad, He must learn to be faithful in little jobs. tiene que aprender a ser fiel en las cosas pequeñas, He must learn to be a liberal, gracious person. tiene que aprender liberalidad, a ser un hombre de gracia, He must learn to give of his resources. tiene que aprender a dar de sus recursos, And whenever he produces new Christians, y cuando produce cristianos nuevos, he must be prepared to take responsibility. tiene que aprender, estar preparado a tomar responsabilidad. I wish I had time to talk about giving. Quisiera tener más tiempo para hablar sobre esto de dar. My father is a pastor. Mi padre es un pastor. When I was very small, Cuando yo era niño, he was a missionary. él era un misionero. His total salary Su salario total was $3 a week. eran $3 a la semana. We were poor, Éramos pobres, but I didn't know it. pero yo no lo sabía. We lived in a homemade trailer. Vivíamos en una casa, una casa rodante. And it had a wood stove in the middle. Tenía una estufa de madera en el centro And we lived on the edge of a great swamp. y vivíamos cerca de un área pantanosa. We ate a lot of beans and potatoes, Comíamos muchos frijoles y papas, but we were a very close family. pero éramos una familia muy unida. Even as I grew small, Desde niño, my father taught me how to give. mi padre me enseñó a dar. He said, of every dollar you have, Me dice, de cada dólar que ganes, you should save some, tienes que ahorrar algo, spend some, gastar algo and give some. y dar algo. And he stressed the importance of giving. Y él recalcaba la importancia de dar. When I was 11 years old, Cuando tenía 11 años, he said, it's time for you to get a job. me dijo, ya es hora de que consigas trabajo. He said, I want you to get a job. If you don't get a job, Quiero que busques empleo. Si no tienes empleo, I'm not going to give you an allowance. no te voy a dar el dinero que siempre te doy. I didn't get a job, No conseguí trabajo and I didn't get an allowance. y no recibí dinero del que él me daba. So I felt led of the Lord to get a job. Así es que sentí dirección del Señor de buscar empleo.
My first job, Mi primer empleo, I made $3 to work all day Saturday. ganaba $3 en un día de trabajo, todo el día sábado. My employer took out 60 cents, El que me empleaba, mi patrón, sacaba 60 centavos, for Social Security and taxes. seguro social e impuestos. That left me with $2.40. Y eso me quedaban $2 con 40 centavos. One of my big spiritual battles Una de mis batallas más grandes was espiritualmente whether or not to give 10% era mi decisión de dar 10% of the $3 de los $3 or the $2.40. o de los $2 y 40 centavos. It made 6 cents difference. La diferencia eran solo 6 centavos, And in those days, 6 cents was very big to me. pero en esos días 6 centavos significaba mucho para mí. I was buying my own lunches at school. Yo estaba comprando mis propios almuerzos en la escuela 6 cents would buy a popsicle. y 6 centavos compraba una paleta, un helado. So I went to my daddy. Así es que fui a mi padre. I said, do I have to tithe on $3 or can I tithe on $2.40? Y fue donde mi padre le pregunté, ¿debo de diezmar sobre $3 o sobre 2.40? He said, do what is in your heart. Y dijo él, haz lo que está en tu corazón. That was a hard saying. Fue un dicho muy fuerte para mí, I won the victory. pero gané la victoria. I tithed on $3. Me di mi diezmo sobre los $3. I can't say that it was in my heart, No puedo decir que estaba en mi corazón, but I didn't want God to know it wasn't in my heart. pero no quería que Dios supiera que no estaba en mi corazón. But it was a very important victory Pero fue una victoria muy importante, because later it was much more money. porque después fue más dinero. But God learned, Pero aprendí de Dios, I learned yo aprendí that God could trust me with 6 cents. que Dios podía confiarme 6 centavos. In a few days, Dentro de unos pocos días I got a better job. obtuve un mejor empleo, But whether I would have or not, pero estuviese o no lo tuviese, God made that $3 go further. Dios hizo que esos $3 fueran más para el gasto Than I have time to explain. del tiempo que tengo para explicarles. Every new Christian Cada cristiano nuevo must learn to be liberal, tiene que aprender a ser liberal, must learn to take responsibility to oversee his job. tiene que aprender responsabilidad para supervisar lo que está a sus manos. The sixth law, La ley número 6, the law of humility. la ley de la humildad. Humility of heart La humildad de corazón is required for success and harmony in the church. se requiere para el éxito y para la armonía dentro de la iglesia. Humility of heart La humildad de corazón is required for success and harmony in the church. se requiere para el éxito y la armonía de la iglesia. Podemos decir esto: la humildad de corazón es requerida para el éxito y la armonía dentro de la iglesia. Otra vez, la humildad de corazón es requerida para el éxito y la armonía dentro de la iglesia. The Bible says God resists the proud, La Biblia dice que Dios resiste al altivo, but He gives grace to the humble. pero da gracia al humilde. How many of you know God is able to resist very strongly? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es capaz de resistir fuertemente? Yeah. If God resists you, you cannot succeed. Si Dios le resiste a usted, usted no puede tener éxito. There is a promise. Hay un problema. If you're proud, Si usted es orgulloso, God will resist you. Dios te va a resistir. But if you humble yourself, Pero si te humillas, He will give you grace. Él te dará gracia. How can we humble ourselves? ¿Cómo podemos humillarnos? The Bible does not say La Biblia no dice that we are to ask God to humble us.
que debemos de pedirle a Dios que Él nos humille. It says we are to humble ourselves. La Biblia dice que nosotros debemos de humillarnos. We are to humble ourselves before one another. Tenemos que humillarnos los unos con los otros. We are to take the lesser position. Tenemos que tomar la posición más baja. We are to, in honor, prefer our brother. Tenemos que honrar y preferir a nuestro hermano. One of the main reasons for honoring our brother Una de las razones principales para honrar a nuestros hermanos is not because he deserves the honor, no es necesariamente porque él sea digno de ese honor, but it's because we need the humility. sino porque nosotros necesitamos la humildad. Success and harmony in the church El éxito y la armonía dentro de la iglesia require humility of heart. requiere humildad de corazón. Contention comes by pride. Las peleas vienen del orgullo. The divisions among us Las divisiones dentro de nosotros are a testimony to our pride. son un testimonio de nuestro orgullo. The last law La última ley, is the law of fruitfulness. la ley de la del fruto, Fruitfulness. la ley de ser fructíferos. I would state it this way, Yo lo declararía de esta manera, that one is required que se requiere de uno to reproduce que reproduzca what he has received. lo que ha recibido. One is required Se requiere de uno to reproduce que reproduzca what he has received. lo que ha recibido. Freely we have received, Libremente hemos recibido, freely give. libremente dado. Jesus said to his disciples, Jesús dijo a sus discípulos, everything I have taught you, todo lo que os he enseñado, you are to teach others. debes enseñarlo a otros. The ones you reproduce Los que ustedes reproduzcan must learn to reproduce others. tienen que aprender a reproducir a otros. Evangelism is not complete El evangelismo no es completo until the new Christian hasta que el nuevo cristiano has matured haya madurado and is bringing forth new Christians. y tenga nuevos cristianos él mismo. The people we lead to the Lord Las personas que llevamos al Señor must learn about government, tienen que aprender de gobierno, purity, pureza, faithfulness, fidelidad, liberality, liberalidad, responsibility, responsabilidad, humility, humildad and fruitfulness. y cómo ser fructíferos. If they do, Si ellos lo hacen, we will have the kind of church tendremos la clase de Brother iglesia. Michion talked about last night, El hermano Mitian habló anoche the kind we read about in the book of Acts. y la clase de iglesia que leemos en el libro de los Hechos. And by the grace of God, Y por la gracia de Dios we shall live to see it viviremos para verla and be a part of it. y ser parte de To ella, God be the glory. para que la gloria sea del Señor. Amén.